Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Bendiciones para todos los que miran este DVD. Hablaremos en esta oportunidad del meollo, el centro, la médula espinal de la Iglesia popular. Hacemos la aclaración que no es nuestro deseo atacar o ofender a nadie, sino mostrar lo que dice claramente la palabra del Señor. Comenzaremos abriendo un versículo en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, verso 18. Fíjense claramente lo que dice el cielo en Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Quién es esta reina del cielo? No puede referirse a la Virgen María. ¿Saben por qué? Porque el profeta habla de las familias compuestas por los hijos y los padres que están ocupados rendiéndole tributo y pleitesía a la reina del cielo. Este libro fue escrito 628 años antes de que existiese la bienaventurada Virgen María. Para averiguar, mis queridos amigos, quién es esta reina del cielo, tenemos que comenzar abriendo el libro de Génesis, donde se habla de una mujer que embrujó a todas las naciones del Antiguo Testamento con una profecía falsa. ¿Saben que la primera mención de una mujer proféticamente hablando la encontramos en el libro de Génesis? Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí encontramos la primera profecía mesiánica. Y dice la palabra, el patriarca Moisés: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Saben que este versículo, mis amigos, habla del microevangelio? Habla de una enemistad, habla de una guerra entre dos simientes. La simiente de la serpiente, que es el reino de Satanás, y la simiente de la mujer, que es el reino de Dios. Por allá hay una relación con el capítulo 12, versículo 17, cuando el profeta en el libro escatológico nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y por parte del reino de Dios, nos dice Pablo y nos advierte en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra malicias espirituales en los lugares celestiales. Oh, permítanme decirle que este versículo que acabamos de leer habla de dos simientes. La simiente de Satanás está compuesta, número uno, por los ángeles caídos. Cuando en el cielo Lucifer se convirtió en Satanás y se rebeló contra Dios, nos dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Los ángeles rebelados contra Dios formaron la simiente de Satanás. Y aquí en la tierra, los seres humanos nacimos también como la simiente de Satanás. Dice San Juan 8:34, el que peca, esclavo es del pecado. Y dice San Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Pero permítanme también decir que este versículo, en forma sencilla y axiomática, nos habla de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Bueno, no tenemos tiempo de leerlos todos los versículos, pero si usted va a Gálatas capítulo 3, versículo 16, va a encontrar que la simiente de la mujer es Cristo Jesús. Fíjense que en el Antiguo Testamento se profetiza de la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús. Y lo complementa Pablo en Gálatas 4:4, cuando nos dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La simiente de la mujer representa a Cristo, pero también representa a todos los hijos del Señor. Qué linda la palabra cuando nos dice que a los que creyeron en el nombre precioso de Jesús les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y lo dice en 1 San Juan capítulo 3, versículo 1,
Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Permítame, mi querido amigo, hacer una pequeña aclaración. Nosotros somos la simiente de la mujer, somos la simiente de la iglesia cristiana o somos la simiente de Satanás. No hay un lugar neutral. O pertenecemos a la simiente de la mujer, somos los hijos de Dios, o somos, somos hijos del enemigo y del príncipe de este mundo. Bueno, interpretación dogmática. Muchos teólogos de la iglesia popular asumen que esta mujer del capítulo 3, versículo 15, representa a María. Oh, allí está representada María. Y otros quieren complementarlo leyendo Revelación 12:1. Dice que apareció en el cielo una gran mujer, una mujer vestida del sol. Esta mujer, perdonen, pero no representa a María. Les voy a explicar por qué. Proféticamente, en el Antiguo Testamento, una mujer simbólica y proféticamente representa a Israel. Léase Isaías 54:6, cuando el profeta habla de Israel como una mujer. Ezequiel 23, versículos 2 y 4, habla de dos mujeres, que Dios tuvo dos mujeres, hubo dos hermanas que se prostituyeron. Obviamente está hablando del reino del sur y del reino del norte, Israel y Judá. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, esa misma secuencia de interpretación la tenemos en la palabra del Señor. Saben que según de Corintios, el capítulo 11, el versículo 2, el apóstol de la fe nos habla en forma sencilla de que la iglesia en el Nuevo Testamento es representada por una mujer. Qué linda es la palabra del Señor cuando la explicamos sin interpretaciones y dogmas humanos. Dice claramente el apóstol: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por allá en Revelación 19, versículo 7, el profeta de paz nos presenta a la iglesia como la novia del Cordero, la simiente de la mujer, para estar en el cielo para siempre, por la eternidad, con la simiente que es Cristo Jesús. ¿Saben que el capítulo 12, versículo 17 nos dice que la mujer, el dragón, se llenó de rabia contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella? Espiritualmente hablando, la simiente son todos los hijos del Señor. Si fuese María, no podríamos aplicárselo a la Biblia. María, ¿saben por qué? Porque de acuerdo al dogma católico, María no tuvo más hijos. Sin embargo, lo digo entre comillas y subrayadamente, que María tuvo más hijos. ¿Quieren comprobarlo? Fíjense lo que dice el cielo. Aquí no habla Héctor Ramírez, aquí simplemente habla el cielo. Aquí claramente dice el Espíritu Santo acerca de la familia de María. Dice capítulo 6 de Marcos, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La creencia popular y tradicional dogmática de la iglesia es que no eran hermanos de Jesús, eran primos de Jesús. ¿Dónde está eso? Es interpretación de muchos siglos atrás. La Biblia usa hermanos. Adelfos en griego significa de la misma sangre y de la misma estirpe. Ahora regresemos, mis amigos, para leer un poquito de la Reina del Cielo en el Antiguo Testamento. Saben que el libro de Génesis es una enciclopedia y un conocimiento vastísimo acerca de las naciones. En el capítulo 10 de Génesis nosotros encontramos que Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y si usted mira, allí va a encontrar 70 naciones que formaban en ese tiempo todas las naciones del mundo entero. Por ejemplo, de Sem podríamos decir en forma epidérmica, superficial, que de Sem salieron los hebreos y también los musulmanes. De Cam
descendió Cus, los cananeos, los africanos, los egipcios, los etíopes, los fenicios, los hititas. Qué linda la palabra del Señor. Saben que de Jafet llegaron los rusos, los búlgaros, los croatas, los bohemios y los iraquíes, los persas, los anglosajones, alemanes, americanos o anglosajones, italianos, los franceses y los españoles. Saben que todos nosotros los gentiles que poblamos en Sudamérica, Norteamérica, venimos del hijo de Jafet, somos descendientes de Jafet, pero nos interesa, mis amigos, hablar un poquito de los hijos de Cam. Los hijos de Cam, ustedes saben que de los 3 hijos Cam fue maldito porque se burló de la desnudez de su padre Noé cuando él se embriagó. Y nos dice la Biblia que Cam tuvo varios hijos principales, Cus y Nimrod. Nos interesa nada más saber algo de Nimrod. Nimrod nos dice la palabra divina que fue el primer poderoso. Nimrod, el bisnieto de Noé, reinó en Babilonia, construyó Nínive, Asiria, y fue un hombre. Oh, aquí encontramos nosotros, mis amigos, las 2 simientes, cómo se iba desarrollando histórica y proféticamente la palabra del Señor. Cuando vamos a Génesis capítulo 6, versículo 1, encontramos los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios eran los descendientes de Set, Sem también, Jafet y todos estos hombres, pero los hijos de los hombres eran los descendientes de Caín, de donde nació también el señor Cam. Saben que Cam significa confusión. Cuando fue maldito por Noé, entonces Cam se confundió. Y nos dice la Biblia, hablando del hijo de Cus, Nimrod, que fue un gigante contra Dios. La palabra Nimrod en la Biblia significa rebelión. ¿Saben que Nimrod era moreno? Enseñó al mundo a rebelarse contra Dios. Proclamó dioses a los sumos sacerdotes. Aglutinó y concentró en las grandes ciudades contrario a la orden divina. ¿Recuerdan cuando Dios creó la nieva? ¿Cuál fue la orden divina? Creceos y multiplicaos. En sí la tierra hizo juzgarla, pero no contrario a la voluntad de Dios, hizo grandes ciudades. De acuerdo a la historia y a la arqueología, Nimrod se casó con Semiramis, una mujer preciosa, una Babilonia, pero Nimrod murió bien joven. Y obviamente entonces Semiramis quedó viuda. Allí nosotros vamos a notar la formación de la familia sagrada en el Antiguo Testamento. De acuerdo a la creencia popular, a la creencia antiguo testamentaria, cuando Nimrod murió, se convirtió en el astro sol, en el dios sol. Y como Semiramis quedó viuda, pues tuvo sus aventuras pornográficas y de inmoralidad y quedó embarazada. Y cuando Semiramis, la reina de Babilonia, quedó embarazada, para ocultar su vergüenza, dijo: oh, quiero explicarle mis subalternos, mis siervos, que hubo un milagro en mi vida. Ha llegado Nimrod, mi dios el sol, y con un rayo del sol me ha embarazado, y lo que tengo en mis entrañas es sagrado. El hijo que voy a tener del rey que está arriba del sol, ese es el Salvador. ¿Y sabe qué nombre le puso? Le puso Tammuz. La fecha en que nació el hijo de la fornicación de Semiramis fue el 25 de diciembre. Esto lo relacionamos con el nacimiento ficticio de Jesús, el 25 de diciembre, mis amigos. ¿Saben? Semiramis comenzó a preparar la historia y la leyenda, y cuando yo muera, simplemente voy a transmigrar, voy a reencarnarme en la luna para estar siempre cerca de mi esposo, el rey sol. Y así fue cuando Semiramis murió. De acuerdo a la leyenda babilónica, se convirtió en la luna. Así que cuando lo dice el profeta Jeremías capítulo 7 versículo 18, los hijos míos Israel le ofrendan masas a la reina del cielo, está hablando de Semiramis, la esposa del sol.
Cuando en el Antiguo Testamento, en los libros históricos de Crónicas y Reyes y todos esos libros históricos del Antiguo Testamento, encontramos palabras como Istar, Astarte, Aserá, era la diosa del amor y la fertilidad y de los cultos sexuales. Leyeron en Jeremías 44, 17, Jeremías 44, 25, la Biblia está llena de referencia cómo Israel fue atraído por la adoración de la madre del Antiguo Testamento, de esta mujer falsa de Babilonia. Con razón dice el profeta Jeremías en forma muy seria: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Oh, mis queridos amigos, permítanme decirles que Babilonia exportó la idea, la leyenda pagana de la madre y el hijo a todas las naciones paganas del Antiguo Testamento. Por allá en Ezequiel capítulo 8, el versículo 14, encontramos como el profeta le dice a Israel su paganismo, sus abominaciones y su idolatría. Y aquí que estaban sentadas allí unas mujeres llorando a Tammuz. ¿Quién era Tammuz? Tammuz era el Salvador, era la Cuaresma, 40 días antes de la muerte de Tammuz se reunían las hebreas para endechar y guardar la Cuaresma en... Oh, por allá en Jeremías 32, 25 nos habla la Biblia del dios Moloch. Era el dios de los amonitas, otra nación pagana. De acuerdo al paganismo y la idolatría de los pueblos antiguos, ellos tenían la obligación de ofrecer los primogénitos para purificarse, para recibir perdón y bendición de todos estos dioses paganos contrarios a la palabra del Señor. ¿Saben, mis amigos? Vaya a la historia y va a encontrar que eso, la madre y el hijo y la madre en el Antiguo Testamento en Babilonia se llamaba Rea la madre y Tammuz el hijo. En Egipto se llamaban Isis y Osiris. En Grecia se llamaban Afrodita y Pluto. En Roma, Venus y Júpiter. Vaya a Éfeso y la va a encontrar como Diana de los Efesios, la reina del cielo. Mis queridos amigos, con razón dice la palabra divina en el Antiguo Testamento: Babilonia embriagó a las naciones con el vino de su fornicación. El vino son las doctrinas falsas, el vino es la idolatría, el vino es el engaño, el vino son los dogmas. ¿Saben que los antiguos babilonios hacían una clase de vino era muy fermentado? Usaban el vino, usaban la miel, el agua y le echaban harina. Y cuando revolvían estos elementos era un tóxico tremendo. Esa palabra vino en el Antiguo Testamento significaba y significa las doctrinas paganas. Perdonen, pero les voy a decir, lo que pasó en el Antiguo Testamento también viene al Nuevo Testamento. En el capítulo 17 del Apocalipsis trato de acordarme que el profeta contempló otra Babilonia, pero no era una Babilonia geográfica, física, allá en el valle de Mesopotamia, la que actualmente es Irán. Está hablando de Babilonia, una Babilonia espiritual. Permítanme decirles claramente, en el libro escatológico de Apocalipsis, versículo 17, el profeta en la visión dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Babilonia, Antiguo Testamento, crea la idea pagana de la madre, la mujer. Permítanme también decirle que la Babilonia del Nuevo Testamento recibe la herencia de la madre y la mujer, la madre y el hijo, la madre y el hijo en la herencia de las naciones paganas a Roma eclesiástica. Oh, hablemos un poquito de María, hablemos un poquito de la madre de Jesús. El estudio de María en la Biblia se llama Mariología, estudio de María, pero la otra parte, dogmáticamente hablando, se llama Mariolatría, lo que implica la adoración de María. Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos muchas referencias a María.
Por ejemplo, Mateo 1:16 nos habla de la genealogía de Jesús concerniente a María. Mateo 1:18 al 25, el nacimiento de Jesús. Mateo 2:11, cuando vienen los reyes del oriente y adoran a Jesús, y también se menciona a María. Nos dice la palabra en Mateo 2:14 al 21, cómo María con José, esa pareja santa, esa pareja especial, huyeron a Egipto por cuestión del rey Herodes. En Mateo 12:46, cuando Jesús hace una aplicación espiritual del término madre y hermano directamente a los que escuchan la palabra del Señor. También nos dice San Juan 7:5, que sus hermanos de Jesús no creían en Jesús. Mariología, la Biblia nos dice en Mateo 13:55 que Jesús estuvo con María su madre en Nazaret. Marcos 6:3 nos habla de los hijos de María. Lucas 1:27 nos habla de la anunciación, cuando vino el ángel Gabriel y le anunció el nacimiento sobrenatural de Jesús. Lucas 1:39 nos habla de cómo María, cuando ya estaba embarazada, va y visita a su prima Elizabeth. El empadronamiento, cuando María llega a Belén para ser empadronada de acuerdo al censo y a la orden imperial. Nos dice la palabra en San Juan 2:1 al 12, como María es invitada a una boda y donde le dice a su hijo, hijo, no tienes vino. ¿Recuerdan esa historia preciosa acerca de Jesús? Nos dice la palabra divina que Jesús era hijo de José y María. Nos dice la palabra divina que cuando estaba en la cruz del Calvario y Jesús iba al cielo, le dijo a Juan, hijo, ella es tu madre. Y le dijo a su madre, madre, ella es tu hijo. Nos dice la palabra de Dios que María era una mujer creyente en la palabra divina. Hechos 1:14, antes de que viniese el Espíritu Santo, María estaba con los 120 en oración y ayuno, orándole a Papá Dios. Nos dice Gálatas 4:4 que venido el cumplimiento del tiempo. Estos son versículos que nada más mencionamos para mostrar la importancia, no la sobreimportancia, la importancia que tuvo María en el nacimiento de Jesús. ¿Saben? De paso, los relatos que tienen que ver con la infancia de Jesús, donde se menciona a María, de toda la Biblia, cubren el 75%. Las referencias a María en todo el Nuevo Testamento que tienen que ver con ella y con Jesús son el 75%. La Biblia nos dice que María era esposa y era madre. La Biblia nos dice, como dijimos ahora, María era creyente. Y también lo acabamos de repetir, cómo Jesús nació conforme a la palabra del Señor. Recuerdan, mis amigos, Mariología, cómo vino el ángel Gabriel y la saludó diciéndole, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre la mujer. María fue una mujer bendita, María fue una mujer privilegiada, María fue escogida entre todas las mujeres de los judíos para que fuese el canal del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. También le dijo, ¿verdad?, el ángel Gabriel a María, salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios bendijo profundamente a María y le damos gloria al Señor por el privilegio que tuvo esta mujer, una mujer de carne y hueso como somos nosotros, de ser el conducto para el nacimiento del Mesías, mis hermanos. Dice la Biblia que María fue llena de gracia, pero perdón, también nos dice la palabra divina que Jesús, lleno de gracia y de verdad, nos dice la Biblia en capítulo 6, versículo 8 de los Hechos de los Apóstoles, que Esteban también estaba lleno de gracia y de verdad. No era solamente con María. Quiero subrayar en forma abreviada las 3 virtudes de María. Nos dice la palabra del Señor que María era una mujer llena de fe. Hágase conforme a mí, dice la palabra, y María creyó. También encontramos en Lucas 1:48 la humildad de María. He aquí la sierva del Señor. Pero también creemos que María fue una mujer creyente, creía profundamente en la palabra del Señor. Allá en Hechos 1:14
Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¡Qué preciosa es la palabra de Dios! María reunida con los 120, glorificando y esperando la promesa del Señor. Imitemos a María, imitemos la fe de María, imitemos la humildad de María, imitemos su creencia y su convicción en la palabra del Señor. ¿Saben que María tiene un mandamiento muy importante para todos los que están mirando esta presentación de la palabra del Señor? En San Juan capítulo 2, versículo 5, ya sabemos la historia, cuando Jesús llega con María y los apóstoles a las bodas de Caná de Galilea. Cuando se acaba el vino, le dice María: oye, hijo, se les acabó el vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y de pronto María entendió el mensaje de su hijo y le dijo a todos los encargados: hagan todo lo que Él os dijere. ¿Saben que ese es el mandamiento de María? Que hagamos todo lo que Cristo dice que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos? Número 1, dijo Jesús en San Juan 14, versículo 1. San Juan 14, versículo 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el mandamiento de María, que obedezcamos implícitamente la voz de nuestro Salvador, del Hijo de María, ese Hijo divino, ese Hijo que es nuestro Salvador. Glorificado sea el nombre precioso de Él. ¿Creemos en María? Claro que creemos en María, una mujer pura, virtuosa, privilegiada, escogida por Dios para que fuese la madre de Jesús. Pero hay otra palabra que queremos también traer a colación, mis queridos amigos: mariolatría, la adoración de María. En el contexto de la iglesia popular se juega con estas dos palabras: doulia en griego, que significa la veneración de los santos y los ángeles. La palabra latreía, que significa adoración que solamente corresponde a Dios. Pero en el dogma de la iglesia se juega entre la palabra dulia y latría. La hiperdulía se aplica solamente a María. Es una veneración, no es adoración, se dice. Es una veneración entre dulía y latría. Lo vamos a explicar. ¿Qué significa la palabra hiperdulía? Bien sencillo. La gracia de todos los santos reunida no alcanza la de María. La gracia de Pablo, de Pedro, de todos los apóstoles, profetas y nosotros que vivimos en este siglo XXI no alcanza la gracia que tenía María. Dice la iglesia en forma dogmática: María purifica todo lo que se le acerca. Y Dios dice: si nos encontrásemos a un ángel y a María, primeramente debo saludar a María y después a los ángeles. ¿Saben? Se arguye que la iglesia no adora a María. ¿Qué significa adoración y qué significa veneración? La palabra adoración en el griego, proscureo, significa ponerse de rodillas. Y la iglesia popular, con todo el respeto, no se venera, se adora a María, porque todo el mundo se postra ante la presencia de la estatua de María. ¿Saben que la Biblia prohíbe la idolatría y la adoración de estatuas e imágenes? Dice por allá, hablando de la adoración: Dios es espíritu y es verdad, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Solamente Dios es el único que merece nuestra adoración. Pero Satanás, la simiente de la serpiente, quiere también adoración. Y la Biblia dice que todos aquellos que son de su simiente, de la simiente de la serpiente, van a adorar a Satanás. Fíjense lo que dice claramente el capítulo 13, el versículo 4 del libro de Apocalipsis. Claramente nos dice en forma sencilla el profeta cuáles son los planes de Satanás. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Adoración, ponerse de rodillas. La Biblia también dice que la bestia, uno de los aliados de Satanás,
va a ser adorada. Y la Biblia en Romanos 1:25 también nos dice que los seres humanos, entregados a sus pasiones y concupiscencia, adoraron a las criaturas en lugar que al Creador. Oh, mis queridos amigos, permítanme referencia histórica y dogmática. ¿Cuándo comenzó la adoración de la Madre? Adoración de María. Concilio de Éfeso, año 431 después de Cristo. Allí se pronunció la palabra Teotokos, portadora de Dios. María es madre de Dios y llamada por las iglesias la reina del cielo. ¿Saben que los señores amigos católicos, los anglicanos, los luteranos, las iglesias griegas tienen el título máximo para María? María es declarada la reina del cielo. Y como Jesús es el rey de Israel, por lo tanto su madre es la reina de la paz, es la reina de los ángeles, es la reina de los patriarcas, es la reina de los apóstoles, es la puerta del cielo, es la que está más cerca a Dios. Permítanme, mis amigos, con todo el respeto, ¿dónde encontramos tales aseveraciones y tales afirmaciones? No en la palabra del Señor, simplemente en la tradición y las costumbres y dogmas de la iglesia. La iglesia dice que María fue llena del Espíritu Santo y por lo tanto la iglesia también está llena del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Eso es una tipología basada en una criatura. No podemos nosotros hacer una tipología de una criatura porque estamos violando el principio de la palabra del Señor. Que María fue santa inmaculada y que la iglesia también es santa inmaculada. Claro que la iglesia es santa inmaculada, incluyendo a María, basado en la sangre y en la muerte preciosa de Jesús. Que María es una virgen, que la iglesia también es una virgen de acuerdo a la creencia, pero recuerden, son simplemente dogmas acomodados por la iglesia que se venden tranquilamente en la biblioteca de la iglesia popular. Ellos dicen que María coopera en la salvación de todo creyente y la iglesia también coopera en la salvación de todos los creyentes. Es la creencia y la presunción de la iglesia popular. ¿Saben que hay varios dogmas de la iglesia? María es la madre de Dios y el nacimiento de Jesús fue divino. Como dicen en latín, antepartum, impartum et postpartum. Virgen antes, durante y después del parto. Y es la madre de Dios. Perdonen mis amigos. Yo digo que es la madre del Hijo de Dios y que es la madre del Señor. Nosotros creemos que María fue la madre de Jesús en la parte humana. Isaías 7:14. Que Jesús fue el hijo físicamente de María y que María fue la madre del carpintero. Esa es lo que dice claramente la palabra del Señor. No podemos ir más allá porque estaríamos metiéndonos en un terreno movedizo de especulación y de novedad no conforme a la palabra del Señor. Dogmas. ¿Qué es un dogma, mi amigo? Un dogma es una opinión, una creencia establecida por la iglesia como autoridad. Por ejemplo, la virginidad de María. Dicen los señores en latín, María semper virgo. ¿Qué significa? Que María fue siempre virgen. Ellos dicen que María nunca tuvo deseos carnales. No, que no tuvo hijos. Y que el que diga todo lo contrario sea anatema. Ellos dicen también que José nunca la tocó sexualmente. Eso fue establecido en el Concilio de Constantinopla, año 553, y el Concilio de Letrán, año 649, después de Cristo. Desde entonces todo el mundo cree como la iglesia dice. Dicen claramente ellos que María fue virgen antes, durante y después del parto. Nos dice la palabra de Dios que María fue virgen antes del parto, pero no durante ni después del parto, porque la Biblia dice, bienaventurada el hijo que le abre que la matriz a su llorado en Lucas 2, 22 y 23 y también en el Antiguo Testamento. ¿Saben que María era una mujer normal? María tuvo vida conyugal con José. Dice Mateo 1, 25, y José no la conoció después de nacer Jesús. José la conoció después de que Jesús nació. No se unió a ella antes, durante el embarazo, pero después, perdonen con todo el respeto, era normal que tuviese vida sexual y una vida conyugal normalmente bendecida por el Señor. La Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho y mancillo, y la mujer se salvará engendrando hijos. Recuerden,
María tuvo hijos. Léalo ya nuevamente en Marcos 6:3. Jacobo, José, Judas, Simón. Dice, no están aquí sus hermanas. Mínimo eran 2 hermanas y 4 hermanos por nombre. Así que, conclusión bíblica por la palabra divina, María tuvo al menos 6 hijos, contrario a la creencia popular. Léalo en Marcos 6:3. Adelfo significa de la misma sangre y de la misma estirpe. No menciona parientes allí, porque en griego se menciona una palabra totalmente diferente. ¿Sabe lo que dice la Biblia acerca de los hijos? Que son la herencia de Jehová. Son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, herencia de Jehová. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 2:15 que la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación. ¿Saben que en el Antiguo Testamento una mujer cuando era estéril era considerada una maldición? Y María no podía ser maldita porque fue bendita, bendita con el fruto de su vientre y bendita toda su vida. Miren otro dogma, otra creencia popular. Se llama la Inmaculada Concepción. Sine la ve concepta. Dice la creencia popular que María era libre del pecado, que no tuvo el pecado de Adán, que evitó el pecado toda su vida. ¿Por virtud de qué? De Dios. Y que fue llena de gracia, de acuerdo a Lucas 1:28. Eso es un dogma pronunciado por el Papa Pío IX el año 1854. ¿Saben, mis amigos, que la palabra del Señor dice que todos somos pecadores? En Adán todos pecamos. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, inclusive a María. Y dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Y dice Romanos 7:21, yo estaré, que el pecado está en mí. María no era la excepción para ser, ¿qué? Una mujer pecadora, pero redimida por la sangre preciosa de Jesús, rescatada del reino de la simiente de Satanás para ser la simiente de la mujer. Otra creencia popular, la divina asunción. Pío XII 1950 dice que María fue al cielo por el poder de Dios. Su cuerpo no conoció descomposición, no conoció corrupción, que los ángeles estaban presentes y su asunción al cielo fue universal. Se dice que María es dispensadora de toda gracia, que coopera en la redención, que los dones del Espíritu Santo fueron dados por ella, que el Pentecostés vino por ella, que es la madre de todos los creyentes, que la gracia de todos no iguala a la de ella, que todo lo purifica con su presencia, que es la reina del cielo y que lo lleva a Jesús como río que al mar. ¿Suena bonito? ¿Suena bien? Eso toca el sentimiento idólatra de cada persona, pero perdón, eso no es bíblico. Es lógico, pero no es bíblico. Mucho cuidado, mis amigos. Usted es sincero, puede estar sinceramente, ¿qué? Equivocado. Y el camino más corto para ir al infierno es la sinceridad sin nada de remordimiento. Ellos dicen, María subió al cielo por el poder y por la gracia de Dios. Jesús también subió al cielo por el poder y la gracia del Señor, de acuerdo a Hechos 1:9-15. Cuando María murió, de acuerdo a un escritor llamado Melito, obispo de Sardes, año 199, él deja una historia bien interesante, como 15,000 personas están en su cortejo, cómo viene Jesús, se le dice al ángel, ¿verdad?, que el cuerpo se va a la tierra y que finalmente es resucitada en cuerpo y alma y es llevada ¿qué? Al cielo. Yo me acuerdo cuando cantamos esa canción popular, llamativa, interesante, pero no bíblica, el 13 de mayo, la Virgen María subió a los cielos en paz y alegría. ¿Dónde está eso, mis amigos? No está en la palabra del Señor, es simplemente el dogma de la iglesia popular. Dios los bendiga, mis queridos amigos. Hay mucho más que estudiar. Hay diferencias entre la iglesia y el cristianismo. Los cristianos creemos que la palabra de Dios es la base de toda fe y doctrina. Roma cree que la base es la tradición y la autoridad de la iglesia. ¿Saben lo que dice Mateo 15:13? Vosotros invalidáis mis mandamientos por causa de la tradición. Claro que vamos al cielo cuando morimos. Nos dice la Biblia que cuando Enoc anduvo con Jesús 365 años, lo llevó el Señor, Génesis 5:24. Nos dice la Biblia que cuando Elías cumplió su misión profética, fue llevado al cielo en cuerpo y alma, según de Reyes 2:11. Nos dice la Biblia que cuando Moisés murió, vino el ángel Miguel y se llevó el cuerpo al cielo. Eso es bíblico, Deuteronomio 34:5-6. Pero no encontramos en la Biblia que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma.
vuestro espíritu a la presencia del Señor. Oh, creemos lo que dice la Biblia, que cuando nosotros morimos vamos al cielo y el espíritu vuelva a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. ¿Saben que cuando los cristianos mueren van a la presencia del Señor? Eso lo dice Filipenses 1, 21 al 23. También como María ascendió al cielo, pero en forma espiritual. Dice, no sé si quedarme en la carne. Pablo en Filipenses 1, 21 al 23, o irme con el Señor y estar en la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero viene el día glorioso, viene el día majestuoso, viene el día universal, cuando Cristo venga por segunda vez y esto corruptible se vista de incorrupción y todos los redimidos, inclusive María, recibamos el cuerpo de la gloria del Señor, recibamos el cuerpo de la inmortalidad, glorificado sea el nombre precioso del Señor. Permítanme, los paganos adoraban a la madre y el hijo. Los hermanos de la iglesia popular adoran a la madre y al hijo. No hay diferencia. La adoración de la madre y el hijo en el Antiguo Testamento es la herencia que ha recibido el mundo popular en la actualidad. La madre y el hijo. ¿Saben? Nuestro resumen es el siguiente. Respetamos y admiramos profundamente a María como la madre de Jesús. No dice madre de Dios. Respetamos lo que dice la Biblia y glorificamos el nombre de Dios porque es llamada bienaventurada Virgen María. Oh, es digna de ser imitada, pero no puede ser que adorada. ¿Saben por qué no la podemos adorar? Porque es idolatría o es condenación de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Saben lo que dice Éxodo 24:5? Un principio moral, no te harás imagen y ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las adorarás, ni las honrarás. Esto es idolatría y se llama en términos teológicos mariolatría. Advertencia del cielo. ¿Saben lo que dice el cielo, mis amigos? En 1 Corintios 6:9, los idólatras no irán al cielo. Dice en capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis, los idólatras estarán fuera de la santa ciudad. Cuando vino un ángel del cielo, Revelación 19:10, y San Juan se postró para adorarlo, le dijo el ángel, mira, no lo hagas, adora a Dios. La palabra divina advierte en contra de la adoración de cualquier criatura. Finalmente, mis amigos, Dios los bendiga. En 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios no necesita intercesores, Dios no necesita intercesora. Es una blasfemia, mis queridos amigos, colocar a una criatura en lugar de Jesús. Jesús es el fundamento del cristianismo. Oh, mis queridos amigos, recordemos el mandamiento de esa mujer pura y virtuosa: haced todo lo que Cristo os dijere. Si al mirar esta presentación de la iglesia de la gracia divina, Dios toca su corazón, yo le invito, mi querido amigo, que mire hacia el cielo, porque dice claramente el apóstol de la esperanza, Pedro, en 8:4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no tenemos otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre precioso de Jesús, es el nombre de Jesús de Nazaret, es el nombre del médico divino, es el nombre de Jesús, es el príncipe de la paz, es Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, aquel día precioso cuando venga la final restauración, nos reuniremos con todos los santos del Antiguo Testamento, inclusive con María. La vamos a saludar, le vamos a decir que precioso eres María, porque fuiste la madre de mi Cristo Jesús, de mi único y suficiente Salvador. Viva María, pero encima de María está el nombre precioso de Jesús. A Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, mi querido amigo. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. La palabra de Dios es muy diciente. La palabra de Dios no necesita interpretación. La palabra de Dios habla por sí sola. Y esta es la base de la vida cristiana. Aquí es donde nosotros nos debemos guiar para poder vivir una vida cristiana como Dios manda. Estábamos hablando acerca de la Virgen y nosotros tenemos este DVD. Tenemos muchísimos DVDs acerca de Jesús. Jesús como nuestro Salvador, Jesús como nuestro sanador,
Jesús como nuestro libertador. Tenemos DVDs acerca del amor, acerca de la fe, acerca de Apocalipsis. Son muchísimos. Si usted desea obtener estos DVDs y saber más acerca de la palabra de Dios, llámenos a esos teléfonos o a la dirección en pantalla. Dios bendiga a María, la madre de Jesús, la parte humana. Dios la bendiga. ¿Y saben? La gente dice que los cristianos, que los evangélicos no amamos a María y no creemos en María. Pero realmente la verdad es que nosotros amamos a María y no solo la amamos, sino que queremos imitarla. Queremos ser una mujer virtuosa como María, una mujer humilde y obediente. Nuestra meta como mujer cristiana es imitar a María, imitar esa vida preciosa de obediencia y de humildad que ella tuvo mientras estuvo en la tierra. Pero María no es intercesora. La palabra del Señor dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Y es más, la palabra de Dios dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El único que puede salvarnos es Cristo Jesús. Es el único puente entre Dios y nosotros. La Biblia no autoriza a María, ni a los santos, ni a ninguna otra persona, viva o muerta, para ser el puente entre Dios y los hombres. Solo Cristo Jesús. Así que en este día que tú has escuchado esta palabra, en este día que tú has escuchado este DVD, yo te invito a que confieses el nombre de Cristo Jesús, a que lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador. Y digas: Padre, yo me arrepiento hoy de todos